Así es, a partir de este tema. Entonces, el tema, pues, es la antiderivada o integral indefinida. Para poder abordar este tema es necesario recordar que el tema comienza con el análisis de funciones que tienen una variable dependiente y una variable independiente. Es decir, a partir de este momento, borrón y cuenta nueva, volvemos a regresar a las funciones de una variable dependiente y una variable independiente. Y para ello tenemos también que recordar que cuando derivamos una función de este tipo, pues las notaciones para una función y igual a f de x, la derivada, su primera derivada, pues puede representarse con y', con f', o con y, derivada de y con respecto a x. Recordar también que en el caso de los diferenciales también los vamos a necesitar. Recordar que esta forma de denotar a la variable, la que estoy señalando, esta forma también puede leerse como, según vimos en la clase de diferenciales, puede verse el numerador, leerse como un diferencial de y o de f, ¿sí? Y el denominador también puede leerse como el diferencial de x,', Y asumiendo que la primera notación es igual o equivalente a f' de x, es decir, se denota una derivada con ambas notaciones, sabiendo que la primera también se lee como diferenciales, entonces nosotros vimos que el diferencial de y, que es una aproximación al valor real de la función, según vimos o recordamos en la clase, pues el diferencial de y, que es una aproximación al valor real de la función, al incremento real de la función, cuando x aumenta, aquí lo vemos, ¿verdad? Así se lee. Entonces, el diferencial de la función, pues es igual al producto, a un producto de la derivada de la función por su incremento. Esa es en forma algebraica como nosotros podríamos ver al diferencial. Entonces, eso es lo que nosotros necesitaríamos recordar. Y por otra parte, cuando hablamos de funciones derivadas, estas son funciones derivadas que pueden ser evaluadas, multiplicadas, divididas, se puede trabajar con ellas, hacer operaciones con funciones, pues entonces nosotros lo tendríamos que recordar nuevamente cómo se derivan funciones de este tipo, del tipo y igual a f de x. Entonces, vamos a recordar, necesitamos que ustedes recuerden estas 5 fórmulas para derivar funciones de este tipo. Entonces, si tenemos una función y igual a f de x, nosotros decíamos que si esta función y igual a f de x es igual a una función constante, pues su derivada, en este caso voy a utilizar la notación f' de x, decimos que la derivada de una función constante, pues es igual a 0. La segunda fórmula que necesitamos que recuerden es que si y es igual a la variable independiente, entonces su derivada pues es igual con 1. La tercera fórmula de derivación nos dice que si la función es igual a una constante por la variable independiente, pues su derivada es la constante. La cuarta fórmula nos dice que si y es igual a la variable elevada a la enésima potencia, pues entonces su derivada es igual al producto del exponente por variable a la n-1. Y la última que necesitamos que recuerden es que si la función es igual a una constante por la variable elevada a la enésima potencia, pues que su derivada es la constante por el exponente por la variable a la n-1. Entonces, si ustedes recuerdan estas 5 fórmulas de derivación, pues entonces el tema, ya llevamos ganancia en cuanto a la exposición del tema de cálculo integral.
¿Por qué es que nosotros tenemos que recordar tanto las notaciones como las fórmulas de derivación? Porque ahorita vamos a ir viendo por qué lo necesitamos. Bien, ¿alguien tiene alguna duda en cuanto a las fórmulas? Estoy utilizando esta notación con toda la intención. Ya vimos que la fórmula de la derivación, la forma como expresamos una derivada, se escribe de distintas formas. Aquí en particular utilicé esta, con F'. Bien, entonces, si nosotros tenemos una función, nos dicen que sea la función f mayúscula de x igual a x al cuadrado, esta es la función. Entonces, si nosotros derivamos esta función f mayúscula, entonces su derivada f' de x es igual con 2x, ¿verdad? Esa es inmediata, ya la sabemos todos derivar. Entonces f'. Ahora, si nosotros además sabemos que f' es la derivada de la función f mayúscula, y además nosotros ahora a f' la denotamos también como f de x, ¿sí? Es decir, podemos escribir f' de x igual con f de x, una ecuación, esta ecuación, pues entonces podemos decir que f' de x, que ahora también es igual a f de x, es igual con 2x. La última expresión es una expresión algebraica simplemente. Así es como vamos a denotar a f mayúscula de x, ¿sí? En este caso. Bueno, sabiendo eso, habiendo hecho esta observación de que a esta f' la podemos también escribir como f de x, pues entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, la notación es importante en este caso de esa f mayúscula prima, es importante entender que la vamos a escribir también como una f minúscula de x. Y entonces, ¿para qué es para lo que vamos a utilizar el cálculo integral? Pues el cálculo integral, que también se llama o se dice que es una antiderivada, pues lo vamos a utilizar para resolver el problema de hallar una función f de x, ¿sí? Cuando lo que nosotros conocemos es la función derivada. A manera de ejemplo, nos van a dar la función derivada, que como vemos aquí puede expresarse bien sea como f' o como f de x. Vamos a conocer esta función, que en nuestro ejemplo pues fue 2x, ¿verdad? La derivada fue 2x. Y entonces aquí el problema es hallar f mayúscula de x. Es decir, cuál función originó esta función derivada. Aquí en nuestro contexto, en el contexto del problema, nosotros ya sabíamos que esa función fue f mayúscula de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a revertir el problema. Ahora aquí hay una situación. Hemos visto que esta efectivamente, la función f mayúscula de x igual a x al cuadrado, si nosotros la derivamos, pues nos va a dar nuestra derivada que ya teníamos previamente, ¿verdad? Entonces, pero resulta que esta función f de x al cuadrado no es la única función que genera o me resulta o da como resultado 2x. Entonces es importante tener en mente esta situación, que no es la única respuesta. Entonces, ¿por qué no es la única respuesta? Es la pregunta que ustedes ahorita se están haciendo. Ya me confundí, si hace rato pues le sacamos la derivada y fue 2x, ¿por qué no es la única respuesta? Y enseguida vamos a ver por qué no es la única respuesta. Nosotros teníamos que si nos dan la función derivada, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos que la derivada de esa función pues es justamente x al cuadrado.
porque al derivar, pues nosotros hallábamos esta función derivada. Pero vean qué ocurre si lo que yo hago es tomar a una función f mayúscula de x es igual a x al cuadrado menos 10. Si ustedes derivan esta función, la función f mayúscula igual a x al cuadrado menos 10, su función derivada también resulta 2x, ¿verdad? Y por otro lado, si yo tengo, ahora, ¿qué ocurre? ¿Serán esas dos las únicas respuestas? No. ¿Qué ocurre si yo derivo f de x igual a x al cuadrado menos 3? Pues también la derivada de f mayúscula de x es igual con 2x. Ahora, ¿son las tres únicas respuestas? No. ¿Qué ocurre si yo tomo la función f mayúscula de x al cuadrado más 2? Pues también su derivada es 2x. Entonces, si yo escribo en general, dense cuenta aquí como si yo comparo esta primera función con f de x, comparen esta función que estoy señalando, comparen esta otra función que estoy señalando y todas las funciones f mayúscula, se van a dar cuenta que cada una de ellas difieren de esta constante, ¿verdad? Esta constante hace que cada una de las funciones de f mayúscula sean distintas, es decir, cada una de ellas difieren de una constante que es esta, es menos 10 en este caso, menos 3 en el segundo, más 2 en el tercero, y en el primer caso es más 0, ¿verdad? No se ve, pero es más 0. Entonces, todas ellas me van a dar como resultado la derivada 2x. Entonces, si me dieran la función derivada 2x, pues entonces yo tendría distintas respuestas, ¿verdad? Distintas respuestas que me originarían esta función derivada. Ahora, si en general yo a esta constante la denoto con la letra C, pues entonces lo que yo tendría es una función, en general yo tendría la función f de x igual a x al cuadrado más c. En general yo podría representar a todas estas funciones que generaron a la derivada 2x o que produjeron como resultado a la función 2x. Entonces, donde c puede ser cualquier número, cualquier constante, como aquí podemos ver, y esta función general f de x igual a x al cuadrado más c, pues me da como derivada la derivada 2x, el resultado 2x. Bien, ¿hay alguna pregunta, compañeros? Entonces, el problema del cálculo integral, uno de los aspectos del cálculo integral es justamente que es una antiderivada. Es una antiderivada. Entonces, el problema del cálculo integral consiste en que si me dan como inicio, siempre yo conozco una función derivada, yo debo hallar la función que originó esa derivada. Entonces, la respuesta, aquí las respuestas pues pueden ser solamente estas que yo señalé, son algunas de las posibles respuestas de mi problema. Ahora, entonces, la derivada o integral indefinida, pues es un proceso que es el proceso inverso a la operación opuesta a la diferenciación. Y a este proceso se le conoce como integración, así como la multiplicación o la división es una operación y la resta es una operación opuesta o inversa a la suma, pues la derivada, la diferenciación, tiene su opuesto contrario, su proceso inverso, o es la operación opuesta a la diferenciación.
pues es la integración. Entonces, vamos a dar una definición. Nosotros tenemos una función f de x, ¿verdad? Que es la derivada, nos están diciendo que es una función derivada. Y si f de x es una función, f mayúscula de x es una función en la que f', es decir, la derivada de la función f mayúscula, es igual, pues, justamente a esa notación, se cumple esta ecuación, pues entonces nosotros nos vamos a referir a la función f mayúscula de x como una función primitiva de f de x, una función antiderivada o una integral indefinida. La mayoría hablaremos de una integral indefinida. ¿Por qué es indefinida? Primero, porque la constante de integración, ¿sí?, hace justamente que se refiera a todas esas funciones cuya derivada sería la que nosotros encontramos. En nuestro ejemplo era 2x, ¿verdad? Todas esas funciones. Entonces, en primera instancia, por eso podríamos decir que se trata de una función indefinida. Y la otra es porque no tenemos un intervalo en el cual estemos, un intervalo establecido en el cual estemos analizando a la función. Es decir, el intervalo está abierto, en el que estemos analizando nuestra función. Entonces, esa es la definición que nosotros daremos a nuestra antiderivada. Entonces, ¿qué es una integral? Pues es un proceso inverso a la diferenciación. Entonces, a cada resultado, ¿sí?, cuando conocemos la derivada y obtenemos la función que generó esa derivada, a esa función la vamos a poder llamar función primitiva o la antiderivada o pues la integral indefinida. Bien, vamos a dar un ejemplo. En el ejemplo nos dice, dada la función f mayúscula prima de x, que ya sabemos que también la vamos a poder representar como f de x, pues resultó 2x. Esto es lo que nos dan. Nos dan esta función, f', y entonces una primitiva de esta función, f de x igual con 2x, pues es justamente f mayúscula de x igual a x al cuadrado. ¿Por qué? Pues la derivada de f' de x justamente es 2x. Ahora, otra antiderivada, recordar que son equivalentes estos nombres, una función primitiva u otra antiderivada. Una antiderivada de 2x es justamente x al cuadrado más 2. ¿Por qué? Porque al derivar esta función f mayúscula, pues obtengo esta función derivada. Bien, otro ejemplo. Otra función primitiva o antiderivada de f de x igual a 2x, pues es la función f mayúscula menos 10, porque al derivarla, pues me da esa función, pues nuestra derivada que nosotros teníamos, es la que conocemos. Entonces aquí ya podemos contestar esta pregunta. ¿Cuántas primitivas o antiderivadas tiene la función f de x igual a 2x? Compañeros. Infinitas, ¿no? Infinitas. Muy bien, compañero. Se tienen una infinidad de funciones primitivas o antiderivadas. Cada una de ellas va a distinguirse por una constante, que en este caso es menos 10, aquí en el ejemplo que aparece en nuestras pantallas. Entonces, ¿cuántas primitivas? Ya el compañero lo ha dicho, hay una infinidad de funciones primitivas que pueden dar como resultado esta función derivada. Bien, entonces aquí tenemos la forma como nosotros entenderíamos la antiderivada. Sabiendo que una función derivada, que es la que nos dan, tiene infinitas funciones primitivas o antiderivadas, pues entonces vamos a ver cómo es que nosotros encontramos esas
esas funciones primitivas o antiderivadas, que nos han dicho que es el proceso inverso o la operación inversa a la derivación. Sabiendo que la integral indefinida o la antiderivada es el proceso inverso a la derivación, pues entonces vamos a ver que efectivamente ocurre algebraicamente. Nosotros conocemos de principio una función derivada, f mayúscula de x. Esta es una derivada y hemos dicho que la podemos escribir como f de x, ¿verdad? Esta ecuación es equivalente. Entonces, si nosotros también hemos visto que f' de x es una forma de denotar a la derivada, pero yo también la puedo denotar como la derivada de f, ¿verdad? Con respecto a x, es decir, como el cociente de diferenciales. ¿Verdad, compañeros? Entonces, f', pues yo también la puedo escribir como la derivada de f con respecto de x. Entonces, lo único que hice aquí fue cambiar la notación, o sea, utilizar otra notación equivalente. También he dicho que el diferencial de la función f, yo la puedo escribir o puedo despejar el diferencial, puedo despejar el diferencial y escribirlo como el diferencial de f, yo lo puedo escribir también como f de x igual a dx. Si aquí ustedes despejan el diferencial y es igual a f de x, pues entonces el diferencial de f es igual a f de x diferencial de x. Y luego, si yo, así como aplico logaritmos, las propiedades de los logaritmos a ambos lados de una igualdad, si yo aplico la antiderivada a una función y la antiderivada la denoto con el símbolo de esta S, que aquí aparece una S alargada, con ello estoy indicando que le voy a aplicar la operación opuesta a la derivada, es decir, voy a antiderivar. Entonces aplico el símbolo de integración del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad. Pues entonces, ¿qué es lo que tengo? Si yo aplico la antiderivada de un diferencial a un diferencial, es decir, estoy antiderivando, pues lo que voy a encontrar es la función que originó la derivada. Es decir, si esta es la derivada y yo la antiderivo, pues lo que voy a encontrar es la función que originó esa derivada. Y del lado derecho, pues se queda la integral de la función f de x diferencial de x. Esta es la forma como nosotros expresamos una integral. Más comúnmente, pues es la integral de la función f de x diferencial de x es igual a la función f de x mayúscula más la constante de integración. Así es como nosotros daremos lectura. Entonces, esta forma algebraica como nosotros encontramos la integral, pues ustedes no van a tener que hacer todo ese proceso. Se podría hacer, así como se dio la derivada por los 4 pasos, pues nosotros estamos encontrando la integral, ¿verdad? Partiendo de una función derivada de forma algebraica. Pero no se me espante, esta parte que nosotros acabamos de utilizar para encontrar la integral de una función a partir de su diferencial, pues no lo van a requerir. Aquí lo único que se hizo fue para saber que justamente para indicar o mostrar que efectivamente una integral no es otra cosa que el proceso inverso o la operación inversa a la diferenciación. Es decir, revertimos el problema de la operación derivada, revertimos esa operación para llegar justamente a la función que originó la derivada. Entonces, en su formulario debe aparecer la integral de f de x diferencial de x igual a f mayúscula de x más c. ¿Hay alguna duda, compañeros? No, ninguna. Ok, entonces, ¿cómo es que nosotros denotamos a nuestra integral? ¿Cómo es que nosotros damos lectura a esta fórmula que nosotros acabamos de obtener?
Este símbolo, ya decíamos que este símbolo de una S alargada no es otra cosa que una suma. La letra es una suma, es una letra que nos indica que es una suma. Ya después vamos a ver, en el siguiente tema vamos a ver por qué esta integral se utiliza este símbolo suma, una S alargada, pero ahorita no. Ahorita lo vamos a dejar nada más como un símbolo que nos dice que es un signo de integración y se lee como integral. Vamos a ver que esta f de x pues es el integrando. Es lo que vamos a antiderivar. Entonces a esta f de x se le conoce como el integrando o es la función que vamos a integrar. Pues de x ya vimos que es el diferencial de x y nos va a denotar, el diferencial nos ayuda también a denotar con respecto a qué variable pues estamos integrando, ¿sí? Aquí la variable puede ser t, puede ser v, puede ser w. Entonces es el diferencial. Entonces la integral de la función f de x, que ya sabemos que es una función derivada. Recordar que f de x es el equivalente a f mayúscula prima de x, que nosotros también dijimos que podíamos escribirla como f de x. Y decimos que es igual a la función f mayúscula de x más c. Entonces, f mayúscula de x más c no es otra cosa que la función primitiva general, ¿verdad? De esta forma vamos a denotar, a resumir a todas esas funciones primitivas que ya dijimos que es infinito el número de funciones primitivas. Para denotar a todo el conjunto de todas esas funciones primitivas, utilizaremos la función f mayúscula de x más c, en donde c va a recibir un nombre particular y es importantísimo. Si estamos diciendo que esta es la función primitiva general, que con esta vamos a mostrar o a denotar al conjunto de todas las funciones primitivas, pues entonces esta es la general, con esto vamos a denotarla, y entonces para poder distinguir en el futuro a una de las funciones primitivas de ese conjunto, pues entonces esta C, a la cual vamos a llamar constante de integración, pues en el futuro va a tener un valor. Y vamos a poder encontrar el valor de esta función y entonces dejará de ser el conjunto, sino ahora pasará a ser una función primitiva, porque ya sabremos o conoceremos el valor de esa constante de integración. Muy bien, compañeros, así es como nosotros damos lectura a nuestra integral. Ahora, entonces, en un ejemplo, si nosotros tenemos como ejemplo, nos dicen, si f de x es igual a 2x y sabemos que ya hablando de cálculo integral, sabemos que esa f de x es equivalente a f mayúscula de x. Nosotros hemos dicho que esta f mayúscula nosotros la podemos también recordar como f mayúscula, f mayúscula prima de x era equivalente a esta, ¿verdad? Entonces, si la derivada de una función es igual a 2x, entonces nos piden hallar su integral indefinida o hallar su antiderivada y comprobar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues es la integral de esa función f de x por su diferencial. Bueno, en realidad recordar que esto todo es el diferencial, ¿verdad? Entonces, el diferencial de y. Entonces, el diferencial integral de 2x diferencial de x es igual a x al cuadrado más c. ¿Por qué? Porque nosotros al derivar esta expresión, ¿sí? Al tomar la derivada de esa expresión, lo que nosotros vamos a hallar pues es justamente esta función, que ya vimos que es una derivada, ¿verdad? Lo que es una derivada. Entonces, esto es integral de f de x diferencial de x es igual a f de x más c. Ahí estamos viendo que es una integral, ¿verdad?
¿Hay alguna duda, compañeros? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien. Ahora entonces, ¿cómo es que nosotros nosotros vimos desde el inicio, pues fue fácil hallar la derivada porque pues yo se las di, yo se las proporcioné. Y aquí hemos dicho que el cálculo integral es la operación inversa a la diferenciación. Ahora, si cada fórmula que nosotros les presentamos al principio, cada fórmula de derivación, si tiene de derivación, las 5 primeras fórmulas de derivación que nosotros les presentamos, son una forma de derivar una función, pues entonces a cada fórmula de derivación podríamos hacer corresponder su correspondiente fórmula de antiderivación. Y entonces a esa forma de integrar es a lo que se le conoce como métodos de integración. ¿Cómo obtenemos integrales o antiderivadas? Pues utilizando distintos métodos. El primer método de integración es a lo que se conoce como el método directo. Y el método directo no es otra cosa que utilizar fórmulas para deshacer ese proceso de las fórmulas de derivación que vimos anteriormente. Entonces, se nos da, para utilizar este método de integración directo, que es utilizar fórmulas de integración, nos dicen que dada una derivada, una función derivada, pues lo que nosotros tenemos que es aplicar el método inverso para hallar pues, su función primitiva. Entonces, las fórmulas básicas de integración, la primera fórmula básica de integración es la fórmula número 1. La integral del diferencial de x es igual a x más c. Esa es la primera formulita que ustedes tendrían que aprender, o se recomienda que la aprendan, Se recomienda, así como les recomendamos que se aprendieran estas 5 formulitas de derivación, también recomendamos que aprendan esta primera formulita. Entonces, integral de la diferencial de x es igual a x más c. Y aquí, como lo que nos indicaba el diferencial, es que el diferencial nos va a indicar con respecto a qué derivada estamos integrando, pues entonces un ejemplo puede ser la integral del diferencial de t, pues donde t es la variable independiente. Entonces, según esta formulita, su integral es igual a t más c. De tal forma que si yo derivo, para comprobar, yo derivo este resultado, esta integral, pues lo que voy a encontrar justamente es el 1 que aquí aparece multiplicando al diferencial de t. Entonces, la derivada de t es 1 y la derivada de la constante es 0. Entonces, aquí aparece claramente el resultado. Son las integrales, las primeras integrales por el método directo son muy fáciles de comprobar. Otro ejemplo podría ser la derivada, la integral del diferencial de v, donde v es la variable independiente. Entonces, si no utilizamos la fórmula, pues lo que nos está diciendo esto es que su integral es igual a v más c. Y nuevamente, si yo derivo este resultado, pues lo que voy a obtener es el 1 que aquí aparece multiplicando al diferencial de v. Entonces, aquí los únicos ejemplos es utilizar distintas variables para utilizar esta formulita. Pues como ven, no tiene mayor número de ejemplos, es muy sencillo de integrar hallar la integral de esa función. La fórmula número 2 para hallar la integral de una función es,
Pues cuando tenemos una constante. La integral de una constante es igual a K por la variable que nos indica el diferencial, ¿verdad? El diferencial de X, en este caso la variable es X, más la constante de integración. Entonces, pues ahí ya tenemos nuestra formulita para hallar derivadas de ese tipo. Entonces, copien esa formulita, copien la formulita. La fórmula número 2 es la integral de una función constante. K es una constante, a diferencia de la C, que también es una constante, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice es que la constante por la variable más la constante de integración. Ya que tenemos esa constante de integración, pues vamos a aplicar la formulita. Ejemplos. Ejemplos. Si f de x es igual a 4, entonces su integral, la integral de 4 diferencial de x, es igual, según la formulita, aquí k es igual con 4 y la variable es x. Entonces, lo que me indica que su resultado es igual a 4 por x más c. De tal forma que si yo derivo 4x más c, pues voy a encontrar esta derivada. Recordar que esto, el 4 no es otra cosa que una derivada, ¿verdad? El integrando, pues es una derivada. Esto es una derivada. Y al usar el símbolo estoy antiderivando o integrando. Y el resultado me va a dar esta función, es la función que originó esta derivada. Entonces, por eso, al derivar este resultado, tengo que encontrar o dar como resultado, pues su derivada. Bien, por otro lado, si tenemos una función f de x y tiene menos 10, por ejemplo, menos 10, pues entonces si yo quiero, esto es una función derivada, ¿verdad? Entonces, si yo integro menos 10 diferencial de x, entonces esto es igual a menos 10 x más c. Nuevamente, si yo derivo este resultado, pues voy a obtener esta función derivada. Y así puedo dar una infinidad de ejemplos. Integral. Ahora, si voy directo a la integral de menos un décimo diferencial de x, ¿a qué es igual eso? Pues a menos un décimo, espérenme, menos, aquí hay un menos, un décimo de x más la constante de integración. Ahora, aquí es donde se empieza ocupamos un poco del álgebra. Esta expresión es muy común que ustedes la encuentren de la siguiente forma. Integral de menos el diferencial de x sobre 10. Esa es una forma muy común de encontrar una integral, de escribir. Ya parece, esta era sencilla y se utiliza la segunda fórmula de integración. Esta dice, ya uno la ve y dice uno, ay, a Chihuahuas, esa ya no la conozco. Entonces, si la conoce, cuando resulta que este es un número, es una constante, pues recordar que también se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Entonces, no se sorprendan si en algún momento pues se encuentran esta notación y no esta, ¿verdad? Pero ustedes ya saben que son equivalentes. Entonces, el resultado pues es exactamente el mismo, ¿verdad? Un décimo de x más la constante de integración. Bien. ¿Hay alguna duda con la aplicación de esta fórmula, compañeros, para hallar la integral?
No. ¿Ok? Bien, Ya solo entonces quedan decíamos, 3 minutos. gracias. Decíamos que es importante que ustedes vayan tratando de memorizar esta fórmula, la fórmula 1, la fórmula número 2 y pues también en la fórmula número 3. La fórmula número 3, vamos a... bueno, antes de ver la fórmula número 3, voy a dejarles unos ejercicios en lo que les envío el link, el enlace. Entonces van a hallar la integral de las siguientes funciones. 1, si f de x es igual con 3. 2, si f de x es igual con menos 15. 3, si f de x es igual con 1/3. 4, si f de x es igual con menos 2 séptimos. Y 5, si f de x es igual con menos 10 tercios. Que para todos estos casos se pide hallar la integral de f de x diferencial de x. Bien, entonces comiencen a trabajar aplicando la segunda fórmula de integración y enseguida les envío el enlace. Bueno, voy a colgar, voy a dejar de compartir y nos diferencial de x es igual. La formulita tal cual. Yo voy a utilizar la segunda expresión. Vimos ya que es equivalente. Entonces yo voy a escribir 1 que divide a 3 por x al cubo más la constante de integración. N en este caso es 2, ¿verdad? 2 más 1, 3. Entonces aquí la observación es inmediata. A pesar de que la fórmula me dice n más 1, estas operaciones yo las tengo que hacer en mi cabecita. N más 1 la realizo en mi cabeza y doy el resultado de forma inmediata. Igual que lo que ocurre en el exponente. En el exponente lo que me dice es n más 1. Entonces esa operación la voy a realizar en mi cabecita. Entonces ya tengo aquí, lo escribo inmediato. Entonces, cuando yo derivo esta expresión para comprobar que no me equivoqué, entonces yo tengo exponente por constante, pues es 3 por 1/3 me da 1, que está aquí, por la variable a la n menos 1, que aquí está, más la constante de integración. Entonces, siempre podré comprobar en las integrales sencillas que el resultado esté correcto. Entonces, acá el meollo del asunto al utilizar esta formulita de integración, el meollo de ese asunto radica en que el resultado se dé, el resultado lo tenemos que dar de forma inmediata, ¿no? Rapidísimo, así.
Nada de escribir la operación que aquí se dice ni esto. No, inmediato. Se tiene que dar inmediato. La respuesta tiene que ser rápida. Entonces, un segundo ejemplo. Si f de x es igual a x a la quinta, integren, compañeros. Pues rápidamente, ¿verdad? Es un sexto de x a la sexta más c. De tal forma que si yo derivo el resultado, tengo que encontrar esto que me están dando, porque recordad que esto es una derivada, ¿verdad? Entonces, un sexto x a la sexta, pues nuevamente, exponente por constante es 1, que es el 1 que aquí aparece, por la variable a la n menos 1, que aquí es 5, ¿verdad? Entonces ahí tengo el resultado. Bien, entonces ese es el meollo de esta formulita de integración. Vamos a ver un último ejemplo. Si f de x es igual a, vamos a poner a x a la menos 7. Integren, por favor. Importante que al inicio, compañeros, al inicio de cuando ustedes integran, la constante la escriban con un colorcito, con un color especial, o sea, le den un color distinto, porque pues generalmente derivan integran y olvidan u omiten en el camino, omiten la constante de integración. Entonces dicen en los exámenes, omiten esta, la olvidan, y lo que pasa es que ustedes nada más escriben esta parte, y pues al final dicen, a ustedes minimizan y dicen, ay, pues solo me faltó la C, es lo mismo. No, ya veremos en el futuro que no es lo mismo, y por eso la distinción entre una integral indefinida, ya decimos que es indefinida tanto por la constante que no conocemos como por el intervalo en el que estamos integrando. Aquí no está establecido un intervalo en el cual estemos analizando nuestra función. No hay una delimitación, ¿verdad? Estamos hablando en general. Entonces, nuevamente, el meollo del asunto está aquí en aplicar de forma directa, inmediata, ¿verdad? La operación, esta operación y esta operación, para que obtengamos el resultado rápido. Muy bien. Entonces, como ven, pues es una fórmula sencilla de obtener, entonces no implica mayor complicación este resultado. Bien, vámonos entonces con la siguiente fórmula de integración. La siguiente fórmula, pues es esta misma, pero con nada más un poquito, le vamos a ir agregando, no es cierto, en esta fórmula, la fórmula número 3 dijimos que es válida para toda n distinta, para toda n distinta de menos 1. Entonces, cuando el exponente o la enésima potencia, el exponente n es igual a menos 1, pues ese caso tiene su propia formulita. Y entonces, cuando n es igual con menos 1, aquí tenemos que recordar también que pues, se puede escribir, acabamos de verlo, como 1 sobre x, aplicando las propiedades de los exponentes, es la integral de 1 sobre x diferencial de x, y realizando este producto 1 sobre x diferencial de x, pues también vemos que podemos escribirlo como la integral del cociente del diferencial de x sobre x. Estas tres formas de expresar a la misma integral pues son equivalentes, ¿verdad? Entonces la formulita aplica para cualquiera de las tres formas como nosotros encontremos esta función. Y su resultado, su integral, pues no es otra cosa que el logaritmo natural
de la variable, que en este caso es X, en su valor absoluto, ¿verdad? Tomando su valor absoluto. Cuando nosotros hablamos de problemas económicos, como ya hemos acotado el dominio de la función a valores positivos de X, pues entonces omitimos a veces el valor absoluto, ¿verdad? Pero pues por definición se toma el valor absoluto de la variable más la constante de integración. Entonces, en este caso, pues lo único que podemos dar como ejemplo, a manera de ejemplo, pues es una variable distinta, ¿verdad? En el caso de escribir una variable distinta, porque aquí pues nada más es X, ¿verdad? Aquí es X a la enésima potencia, que es la variable independiente. Entonces, pues lo único que resta para poner ejemplo, un ejemplo, es vamos a poner un ejemplo. A manera de ejemplo, vamos a poner si f de t es igual a 1 sobre t. 1 sobre t, pues lo que se pide es integrar esta función. Entonces voy a aplicar la formulita, la integral de 1 sobre t diferencial de t. Este es igual al logaritmo natural del valor absoluto de t más la constante de integración. ¿Sí, compañeros? Otro ejemplo. Si f de v es igual a, vamos a poner a b, a v, a 1 sobre v. Pues entonces, su integral es la integral del diferencial de v sobre v es igual a logaritmo natural de v más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, estos son algunos ejemplos utilizando la variable t, el variable tiempo, que generalmente recordar que la variable t generalmente nos denota el tiempo, y la variable v es la velocidad a la que es la velocidad representa la variable, a la variable velocidad, ¿no? Entonces, allá tenemos, es la fórmula número 4. También pues se recomienda que la aprendan de memoria, ¿verdad? O que la tengan en mente. Bien, vámonos con la siguiente fórmula de integración. Siguiente fórmula de integración, lo que me dice es que la fórmula número 5, me dice que la integral de una función exponencial. Una función exponencial, y pues esta también es muy sencilla de integrar. Me dice que la integral de la exponencial e a la x diferencial de x es igual a la misma función e a la x más c. Entonces, ahí es muy sencilla de aplicar la formulita, la fórmula de integración. Muy, muy sencilla, pues se refiere a la misma formulita de integración. Bueno. Bien, ya la copiaron, compañeros, la fórmula número 6. Ya la tienen en su apunte. Pues vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de esta, pues aquí, como la variable independiente es x, pues nuevamente lo que nos queda es después escribir una variable distinta, ¿verdad? Entonces vamos a poner que si f de t es igual a e a la t, pues hallar su integral. Entonces, integral de e a la t diferencial de t es igual a e a la t más la constante de integración, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos nuestra formulita de integración.
Bueno, pues eso es una manera de un ejemplo, ¿no? Una manera de ejemplo donde podemos utilizar cómo es que podemos, además de nuestra formulita, cómo es que podemos utilizar nuestra fórmula de integración. Vámonos entonces con la fórmula siguiente. La fórmula siguiente es la fórmula número 6. A la fórmula número 6 se le conoce como los teoremas de integración. Hay muchos teoremas de integración. Nosotros acá solo utilizaremos los dos que nos ayudan a integrar de forma sencilla. Entonces, estos teoremas de integración, ¿verdad? También en algunos textos ustedes van a encontrar como las propiedades de las integrales. Entonces, aquí de esos teoremas nosotros solo vamos a ver dos, que aquí los llamamos por formulita, la fórmula número 6. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la fórmula número 6? Que cuando tenemos una función, la que nos dan, la derivada, nuestra función derivada, y está multiplicado por una constante k, pues lo que nosotros vamos a poder hacer es sacar esa k y aplicar entonces la integral a cualquiera de las funciones que nosotros hemos visto. Por ejemplo, una exponencial, la variable a la n-1, o la variable a la enésima potencia, o una función constante. Entonces, cualquiera de las otras fórmulas va a poder ser esta función f de x, ¿verdad? F de x en la fórmula número 5 es e a la x. En la fórmula número 4, f de x es x a la menos 1. En la fórmula número, pues la fórmula número 3, en la fórmula número 3, f de x es x a la n. Entonces, eso es a lo que está haciendo referencia este teorema, el teorema que nosotros acabamos de ver. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al utilizar el teorema número 6, yo voy a poder resolver un problema como el número 3, pero que esté multiplicado por una constante. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a proponer un ejemplo. Entonces, vamos a utilizar la formulita número 6 para resolver un problema que es muy parecido al que resolvimos con la fórmula número 3, pero un poquito más difícil. Un poco más complicado. Entonces, vamos a anotar la fórmula número 6. La fórmula número 6 nos dice que la integral de k, donde k es una constante, por la función, por su diferencial, es igual a sacar la constante k, dejarla fuera de la integral y escribir la integral que nosotros tenemos. Entonces, ahí tenemos la fórmula número 6. Entonces, la fórmula número 6. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a decir que si f de x es igual a 3x a la cuarta, si f de x es igual a 3x a la cuarta, pues nosotros vamos a integrar. Entonces, la integral de 3x a la cuarta diferencial de x es igual a sacar la integral por x a la cuarta diferencial de x. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La fórmula número 6 me va a permitir, este teorema lo que me permite es sacar la constante, que en este caso es 3, y aplicar la fórmula número 3. La fórmula número 3, pues es una función, es la variable elevada a la enésima potencia, que en este caso es 4. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Entonces, el 3 se queda afuera y va a multiplicar al resultado de aplicar la fórmula número 3. La fórmula número 3 me dice que es 1 sobre 4, sobre 5, x a la quinta más la constante de integración.
¿Sí, compañeros? Entonces, el resultado al final es igual a 3/5 x a la quinta más la constante de integración. Esta propiedad este teorema número 6, nuestra formulita, lo que nos dice es que yo voy a poder hallar este resultado final justamente por este teorema, por el teorema número 6. Entonces, se espera que al aplicar el teorema, la fórmula número 6, esta propiedad de los integrales, lo que se espera es que con la ayuda de esta fórmula, yo pueda llegar de forma instantánea al resultado final. Al resultado final, sin tener que hacer previamente este pasito, ¿verdad? Pero el resultado es posible justamente por el teorema número 6. Digo, por nuestra formulita, ¿sí? Entonces, aquí por eso yo les decía, aquí el meollo del asunto es en aprender de memoria la fórmula 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Para poder llegar a estos resultados inmediatos. Este resultado, ¿verdad? Inmediato. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, sí, ahora ya me voy a saltar este pasito, ¿verdad? Y me voy a ir directo a para ganar tiempo. Para ganar un poco de tiempo. Entonces, voy a hallar la integral. La integral de x a la quinta diferencial de x. Entonces, aquí voy a poner 4. 4x a la quinta diferencial de x. Entonces, por la combinación de la fórmula 3 con la fórmula 6, el uso de la fórmula 6, lo que yo voy a poder hacer es integrar de forma inmediata. Entonces, yo pongo 4 sextos de x a la sexta más la constante de integración. Es decir, la fórmula número 6 combinada con la fórmula número 3 me van a permitir obtener de forma directa la integral. Es decir, yo saqué la integral, el 4, y luego integré x a la quinta utilizando la fórmula número 3. El exponente es 1 sobre n más 1, que es 6, por la variable a la n más 1, que es 6. Entonces, eso es lo que me va a permitir obtener de forma directa esta integral. Entonces, integral de 2x al cubo diferencial de x, otro ejemplo. Entonces, rápidamente, pues lo que me permite es decir que es 2 a la 4, 2 cuartos de x a la cuarta más c, y obtengo de forma directa el resultado. Que en realidad esto es igual con un medio, ¿verdad? Es un medio, entonces simplificando yo lo que tendría es un medio de x a la cuarta más c. Bien, integral de, para otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Voy a poner integral de 3x a la menos 1 diferencial de x. Entonces, pues yo ya sabía, aquí es una combinación, lo que me va a permitir hacer es una combinación de la fórmula 6 y nuestra fórmula 5, ¿verdad, compañeros? ¿Sí es así, compañeros? Ah, no, la fórmula 4. La fórmula 4. Entonces, ¿a qué es igual esa integral, compañeros? ¿Compañeros? No es la 5, ¿verdad, compañeros? ¿Cuál es? Sería 3 logaritmo natural de x, valor absoluto más c. Así es, ¿verdad? 3 logaritmo natural de x más c. Así de sencillo, ¿verdad? Gracias. Entonces, ahí está ese resultado. Ahora, entonces, integral
la integral de menos, esta es una muy recurrente, menos e a la x diferencial de x. Esto es ahora entonces, esto es una combinación de la fórmula 6 con la fórmula 5, ¿verdad, compañeros? Entonces, hagan, ¿cuál es el resultado, compañeros? Además de, alguien además del compañero que acaba de participar. ¿Alguien? Sería menos c a la x más c. ¿Verdad? Así de sencillo. Es menos e a la x más c. Así de rápido, así de directo. Es por eso que estas formulitas se les conoce, el método de integración se le conoce como el método directo. Las formulitas nos permiten hallar una integral de forma directa, así como se derivó de forma directa, sin necesidad de utilizar la definición de derivada. Entonces aquí pues tenemos ya nuestro resultado, ¿verdad? En cada una de ellas, aquí, si nosotros, en cada uno de los resultados, si nosotros derivamos este resultado, tendríamos que encontrar esta función, que es una derivada de esta función. Entonces, la derivada de esta función, pues rápidamente es 4, ¿verdad? El exponente por el coeficiente, pues me da 4. Por la variable, ahí está, a la n-1, ahí está, ¿verdad? Ahora, el resultado, este resultado, que es la integral, si yo la derivo, pues rápidamente me da ¿verdad? 4 entre 2 es 2, por x, ahí está, por x, a la n-1, que es 3. La derivada de esta expresión. Recordar que la derivada del logaritmo natural de x no es otra cosa que es 1 sobre x, ¿verdad? 1 sobre x. Y 1 sobre x, pues es x a la menos 1, lo acabamos de ver, por 3. Entonces, más la constante de integración. Y pues la derivada de menos c a la x, según vimos, pues no es otra cosa que la propia función. La derivada de menos c a la x es e a la x por menos 1, ¿verdad? Entonces, son fáciles de comprobar. Entonces, aquí el problema empieza cuando el problema realmente comienza cuando pues los exponentes ya no son positivos, ya empiezan se complica un poco, pero nada más un poco. Ya más bien es cuestión de aritmética, ¿verdad? Un poco de aritmética y de operaciones, pues aritmética, porque son exponentes con signo. Entonces, si nosotros tomamos la integral, vamos a poner la integral de menos 4x a la quinta diferencial de x. Entonces, nuevamente es una combinación de la fórmula 6 con la fórmula 3. Entonces, ¿esto qué nos dice, compañeros? Pues de principio va a ser igual a menos 4, ¿verdad? A menos 4 entre 6, ¿verdad? X a la sexta más la constante de integración, que si nosotros lo simplificamos, pues es igual a 2/3 de x a la sexta más c. Aquí en el primer caso se ve tan claro, ¿verdad? Si yo simplifico, pues lo que voy a hacer es 6 por 6, digo 4 sextos negativos por 6, pues me queda un 4, que es el menos 4 que aquí aparece por x a la n-1, que es 5, y ahí está rápidamente, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahora entonces, todavía, si se complica un poquito más, pues entonces pondremos el 1/2 de x al cuadrado diferencial de x. Entonces ahora la constante es una fracción. Recordar que yo la fracción la puedo sacar en mi cabecita, pues yo, aplicando más bien la propiedad número 6, pues yo puedo sacar la fracción y utilizar la fórmula número 3 para integrar x al cuadrado. Entonces yo ya sé previo
que la formulita me habla de un cociente. La fórmula número 3 me dice que es 1 sobre n más 1. Entonces, tomando en cuenta eso, entonces yo tengo que es un sexto de x al cubo más c. ¿Sí, compañeros? ¿Todos pudimos llegar al resultado? Si aplicamos tal cual la formulita de integración, vamos a ver por qué llegamos a este resultado. Si aplicamos las propiedades, la propiedad número 6 me dice que saque la integral y que yo la multiplique por el diferencial integral de x al cuadrado diferencial de x. Y en este momento, esta función me dice que aplique la fórmula número 3. Entonces, esto es igual a un medio de 1 sobre n más 1, que es 3, por x a la n más 1, que es 3, más la constante de integración. Entonces, al realizar el producto, yo lo que voy a obtener es igual a un sexto por x a la 3 más c. Y entonces, la fórmula número 3, que es directa, y la fórmula número 6, que también es directa, me van a permitir llegar al resultado, a este resultado de forma indirecta. Las operaciones, pues yo las hago en mi cabecita, ¿verdad? Todo este proceso yo lo hago en mi cabecita. Esta es aritmética pura, aritmética. Entonces, yo puedo obtener el resultado de forma directa. A eso se debe su nombre de integración directa, ¿verdad? Rápida, inmediata. Bueno. Entonces, ¿hay alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario? Aquí nada más estamos usando el formulazo, ¿eh? Recordad que nada más es el formulazo, nada más es eso. Ahora entonces vamos a hacer el caso en el que la integral está multiplicada por la constante 3 por x, pero ahora a la 1/2. Hasta este momento les decía, habíamos manejado pues números enteros como exponentes. Entonces, pues apliquen la integral. En sus cabezas ustedes tendrían que escribir 3 por la integral de x a la 1/2 diferencial de x. Y aquí ustedes utilizarían la fórmula número 3. La fórmula número 3 me dice que a este 1/2 yo le voy a sumar 1, que en lugar es 1/2 más 1 son 3 medios. Estos 3 medios, recordar que van a estar es 1 sobre 3 medios, ¿verdad? Por x a la 3 medios diferencial más la constante de integración. Entonces, recordar que cuando tenemos una expresión de este tipo, un cociente, lo único que hacemos es voltear esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Sería 3 por 2/3 x a la 3 medios más la constante de integración. Entonces, esto se va a simplificar y esto es igual a 2x a la 3 medios más la constante de integración. Este es el resultado final. Todo este proceso, pues lo ideal sería que lo hiciéramos en nuestras cabecitas, ¿verdad? En nuestras cabecitas. Yo ya sé por esta operación, yo ya sé que si acá abajo tengo una fracción, lo que voy a hacer es voltearla y multiplicarla por mi constante 3, que es la que yo tenía aquí, y entonces ya nada más hago el producto de estas fracciones y llego al resultado. De tal forma que al derivar esta función, yo obtenga esta que me dieron, que es la derivada, ¿verdad? Entonces, pues ese 3 medios por 2, pues resulta ese 3 que está aquí por x a la 3 medios, ahí está. 3 medios menos 2 medios, pues es 1 medio, y ya terminé. Entonces, todas las integrales se van a poder comprobar. Muy bien, compañeros, ¿cómo vamos? ¿Tenemos alguna? ¿Todo va bien hasta aquí, compañeros? Sí.
Ok, Sí, todo bien. muy bien. Entonces, aquí la importancia es eso, es observar esto que tengo aquí, ponerlo en mi cabecita y recordar esta operación. Esta operación era básica, allá en la secundaria y les decían, bueno, esta operación pues lo único que hacen es ¡pum!, voltearlo, ¿verdad? Y ya. Entonces, recordar eso de la aritmética, nada más, y pues aquí la operación es multiplicación de fracciones y eso es todo, ¿no? Entonces, por eso en el curso propedéutico, cuando les dicen, oiga, pero es que otra vez, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué otra vez estamos viendo fracciones y son tan sencillitas? O sea, ¿qué es lo que les pasa en la universidad viendo fracciones? Pues sí, es porque en las integrales vemos fracciones y en el álgebra lineal ustedes también van a ver muchas. El siguiente curso, de una vez se los digo, en su curso de Matemáticas 2, las fracciones nuevamente, operaciones, multiplicación con fracciones, suma y resta de fracciones, será el pan de la materia de cada día. Entonces, pues ahí es donde las fracciones otra vez van a hacer su acto de aparición. Maestra, Sí. más o menos cuando me surgió la duda, más o menos que se ve en álgebra lineal. Bueno, si es dudas de álgebra lineal, bueno, las respondemos al final de la clase para que no los compañeros no se me desconecten, ¿no? Uh-huh. ¿Sí entendí bien que su duda era de álgebra lineal, compañero? Sí, sí, sí. Ajá, pero ahorita no, sigamos con las integrales. Uh-huh. Bien, digo, se las resolvemos al final de la clase. Bien, entonces nada más a manera de esta fórmula número 6, como el último ejemplo de la fórmula número 6 y la combinación de otras formulitas, vamos a poner la integral, vamos a integral de 2/3 x a la 1/2 diferencial de x. Vamos a resolver esa integral. Hay en la integral de 2/3 x a la 1/2 diferencial de x, compañeros. Si pueden realizar operaciones un poquito directo, pues está bien. Si no pueden de momento, pues no les va a quedar de otra más que realizar las operaciones. Uh-huh. ¿3/4 de x a la -1? Ok, ya nos están dando el resultado. -1/2, perdón. Cuando me da el resultado es porque usted ya verificó la derivada y le dio este resultado. ¿Sí, compañero? ¿Ya lo verificó? ¿Compañero? Ni con 3/4 ni con 1/2. Ok. No, entonces es incorrecto el resultado. Recordar que a le van a sumar, ahora le suman, ¿verdad? Entonces es 1/2 más 2/2, que en realidad son 3/2, ¿verdad? A sus 3/2 los van a voltear y los van a multiplicar por estos 2/3. ¿Sí, compañeros? Sería 4/9 x a la 3/2. Ok, dice Más 4/9. la constante de integración, no se les Más la olvide. constante, sí. ¿Cómo? Más la Más C. constante. Ah, ok. O sea, la operación nos da 4/9 de x a la 3/2 más la constante de integración. Bien, entonces, pues lo que tenemos que hacer es derivar, ¿verdad? Es derivar y decir, bueno, son 4/2 por 3/2, entonces con este 3 con me va a quedar 3, 4 entre 2 son 3. Ajá. ¿Ya le verificaron, compañeros? La derivada de esta función. La derivada de esta función tiene que resultar esta función. Uh-huh. Y sí da, ¿no? Sí da, bueno, sí da. Si yo la derivo, en mi cabecita yo multiplico 4/2 por 3/2, entonces 4 entre 2, pues son 2. 3 entre 9, pues es 1/3. Entonces son 2 por 1/3
son 2/3. Y ahí está, por X a la 3/2. Sí, es correcto su resultado. Bien, eso es utilizando la combinación de las fórmulas, de las fórmulas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y pues aquí terminaríamos nuestra clase. Nos queda una propiedad por ver, por compartir, pero de momento pues ya tienen elementos para hacer su tarea. Bueno, pues entonces esto sería todo. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos entonces para los demás compañeros la siguiente clase, si no tienen alguna duda o alguna pregunta. Para el compañero del álgebra lineal, ¿cuál era su duda, compañero? Más o menos, ¿qué se ve en álgebra lineal? La pregunta era, ¿qué se ve en álgebra lineal? Ajá, bueno, ¿cómo? Ajá, sí. Pues lo que usted va a ver son determinantes. Lo primero son operaciones con matrices, operaciones con matrices, los distintos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales y ver si los sistemas tienen solución o no tienen solución, y si tienen solución, si esta es única o es solución múltiple. Eso es en un resumen de lo que usted vería. Ya si le toca, si el grupo lo permite y los alumnos también, o sea, pues ya se amplía un poco más a vectores y demás, pero en general no da para tanto, nada más para operaciones con matrices y los distintos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, y el antecedente para matemáticas 7, lo que usted va a ver en matemáticas avanzadas, pues es el método de la inversa, ¿no? Para matrices cuadradas. En el caso de, si usted quisiera ampliar más en séptimo semestre álgebra lineal, pues ya verá matrices no cuadradas, inversa para matrices no cuadradas, y ya verá entonces sí vectores. Pues vectores, más bien se dedica a ver programación lineal y vectores, ¿no? Muchos vectores. Muy bien, compañeros, pues entonces nos vemos la siguiente clase. Si no hay algún comentario, alguna duda. ¿No? No, gracias, hasta luego. Ok, hasta luego, compañeros. Hasta luego. Luis, ¿tiene alguna duda? Tampoco está Carlos. ¿Tiene alguna duda? Y Ángel, pues no.